Bien, vamos a hablar en esta clase acerca de los compactadores, continuando lo que estábamos hablando la anterior, y vamos a ver algunos factores que intervienen en la productividad de los compactadores. Ya habíamos visto los tipos de compactadores y vamos a ver cómo podemos calcular la productividad. Bien, vamos a hablar algunos factores que intervienen en la productividad de los compactadores. Factor eficiencia de trabajo. Este ya habíamos hablado. Se refiere a la habilidad que tiene el operador en cuanto a cómo trabajar eh, con el compactador, ¿no? Entonces, un operador de habilidad 0, de habilidad 1, es cuando alguien es muy eficiente en su trabajo. Entonces, cuando se tiene esto, fíjense, se considera únicamente factores de altura y eficiencia de trabajo con un operador de habilidad O igual a 1 para el caso de compactadores. Ojo, para compactadores tomamos O igual a 1, factor de operación, y un tiempo efectivo de trabajo de 50 minutos. Esto se debe a que la máquina de compactar prácticamente es la más fácil de utilizar. No hay mucho que hacer, ¿no? Avanzar, retroceder, saber cómo no plantarse, pero no hay mucho que aprender en esta máquina, ¿sí? Entonces, casi siempre vamos a estar trabajando con una eficiencia de 0.83. Bien. La productividad se calcula en metros cuadrados hora. También podríamos calcular la productividad en volumen. En este caso lo expresaríamos en metros cúbicos hora. Entonces, para obtener esto, simplemente le multiplicamos por la altura, es decir, por el espesor de la capa que vamos a compactar. ¿Recuerdan en qué espesores de capa tenemos que compactar? ¿Cómo es lo correcto? Como mínimo 15 G, Ya, como máximo. como máximo se puede llegar hasta 0,50. 0,50 era insuyo. 0,50 Ig. 0,35. 0.35. 0,35 a 0,50. No, mucho ya es 0.50, 0.35. ¿Sí? Entonces no podemos pasar de una capa de 0.35 porque la presión vertical ya no es efectiva cuando superas 0.35 y ya no tienes el mismo grado de compactación. Así que cuidado con ese detalle. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a proceder a calcular la productividad de los compactadores. A ver, voy a activar la pizarra. A ver, denme un momento, por favor. Denme un momento.
Bien, ya he activado la pizarra. Ahora lo voy a hacer visible. Ahí pueden apreciarla. Y voy a copiar la plantilla del compactador que lo he subido al grupo. Sí, en el WhatsApp el grupo está. En un momento. Aquí está. Bien, ahí tienen la planilla del compactador y vamos a proceder a llenarla. Vamos a basarnos en los datos del anterior trabajo que estábamos haciendo. A ver, voy a tratar de recuperar eso. ¿Dónde está esto? Bien, lo voy a mostrar en la pantalla. Ahí lo tengo. Sí, como para que podamos recordar lo que estábamos haciendo la última clase. Bien, el primer dato que nos piden, la marca. A ver, una marca que suele haber en los compactadores es la marca Dynapac. Modelo y potencia, no sé. Vamos a calcular lo que es el ancho del compactador. Para eso tenemos que ir a la página de internet y ver las especificaciones técnicas. A ver, les voy a compartir para que lo vean. Entonces he entrado a la empresa Dynapac y ellos tienen compactadores. Entonces yo estoy buscando monocíclicos de tierras.
Entonces voy a ver. Fíjense, estos son pequeños, ¿no? De 6 toneladas, 4 toneladas. Hablemos uno de este de acá. Incluso tienen PDF para descargar. Datos técnicos. Tracción. Compactación. A ver, vamos a tratar de descargar una hoja técnica. Quiero ver la distancia del rodillo. A ver, tal vez aquí. Después que es un pata de cabra. Parece que no me quiere mostrar catálogos. Aquí está un compactador de 4.5 toneladas. Ancho del rodillo, fíjense, es 2.13 metros. Este detalle me interesa, ¿no? Dimensiones. Ancho del tambores, ¿no? Drum width es ancho del tambor, 2.13 metros. Entonces voy a copiar este resultado. Entonces acá 2.13 metros. Ancho efectivo de compactación, pero antes tengo que poner ancho de traslape. Ese dato lo tengo en mi formulario. ¿Se acuerdan cuánto era?
El ancho de traslape. Cero 20, Sí, 20 centímetros. exactamente. Cero 20, ¿no? Entonces, ese era el ancho de traslape. ¿Dónde está eso? Aquí está, ¿no? Ancho de traslape 0,20. Entonces tengo acá 0,20 y aquí hago la diferencia. ¿Sí? ¿Cuánto sería la diferencia? 1,93, ¿no? La velocidad de trabajo también lo tengo en tablas. A ver, ¿dónde está acá? Este es el motoniveladora, compactador neumático, esto, compactador vibratorio de 2.5 a 4.5. ¿Sí? Entonces le voy a poner, para vibratorio será 0,20. Voy a ponerle como 3.5 kilómetros por hora. La velocidad. Entonces, esto no me sirve. Entonces, la velocidad es 3.5 kilómetros por hora. Y aquí está manejando metros hora. Sería 3.500 metros hora. Vamos a ver si está bien esto. Porque aquí abajo está bien en hora, ¿no? El número de pasadas. Lo que estoy haciendo es conformar una plataforma. Entonces me voy a fijar el número de pasadas. Para un rodillo vibratorio está entre 8 a 12 pasadas. El promedio son unas 10 pasadas, ¿no? Entonces voy a poner acá número de pasadas 10. Espesor de la capa del terreno suelto. Miren, lo que tiene que estar conformado es 0,35. Esto es compactado. ¿Y cuánto habíamos dicho que era sueldo? ¿Se acuerdan que por cuánto multiplicábamos? Vamos a revisar. El formulario. Aquí está. Arcilla arenosa de compactado a suelto por 1.39. Entonces, 1. Entonces, 1.39 lo multiplico por 0.35. ¿Cuánto da esto? Sale Inge 0,487.
Eso. Entonces aquí le pongo 0.487 y el compactado es 0.35. La altura del nivel del mar para estos equipos habíamos estado tomando 2570. El factor volumétrico era 0.8 y de compresividad era 0.72. El factor de tiempo, ¿cuánto dijimos que íbamos a tomar para estas máquinas? Tenía que salirme al final 0.83, ¿no ve? Entonces T voy a tomar 0.83 y la operación 1 y esto tiene que salirme 0.83. El valor de H ya lo habíamos calculado, ¿no? En parte. ¿Recuerdan cuánto era? 0,157. A ver de nuevo. 0,0. No, 0,157, dije. Eso es 157. Bien. Correcto. Ahora sí ya podemos empezar a calcular los valores de aquí. La productividad en área, ¿cuánto da? W está ahí arriba. Inge, sale 560,67, Inge. Bien. Los de abajo. $273,04. Muy bien. De abajo. $196,23. Del otro. $157,27. Bien. Entonces, estas son productividades de compactación. Este de acá, productividad en volumen suelto. Cuando está suelto, este compacta rápido, ¿no? Porque el material se entra, ¿no?
Pero cuando está en banco acompactado, cuesta un poco más. Pero cuando ya está compactado y volver a compactar, entonces también cuesta más porque está ya duro. Entonces vamos a trabajar en este porque la moto lo deja suelto, ¿no? Simplemente lo coloca y lo deja suelto. Entonces 273 metros cúbicos hora. Pero en área es 560.67. A ver, ¿cuántos metros cuadrados sería todo esto? 230 por 12. ¿Cuánto da? 2760, Inge. Metros cuadrados. Entonces, 2760 lo divido entre 560,67. ¿Cuánto da? 4.92, Inge. Eso. Entonces, esto más o menos tarda como 5 horas en compactar. ¿Sí? O sea que la compactadora hace rápido siempre y cuando el material ya esté listo. ¿Sí? No tarda mucho la compactadora. Por eso no es necesario en una obra tener muchos equipos de compactación. Simplemente bastan los necesarios para poder compactar. ¿Sí? Entonces, tomemos en cuenta esto a la hora de elegir el compactador. Ahora, si tuviéramos un rodillo pata de cabra, entonces es lo mismo, solo que varía algunos detalles. Vamos a revisar eso. Si tuviéramos un rodillo pata de cabra, ¿qué variaría? Esto es para la moto. Para pata de cabra tendríamos casi lo mismo en las pasadas. Y el traslape es el mismo. Y la velocidad también es igual. No variaría. ¿En qué utilizamos un compactador neumático? Asfaltos. Es solo en asfalto. ¿Sí? Y aquí tenemos también para asfalto, ¿no? El ancho de traslape. A veces se utilizan rodillos vibratorios pequeños de 1 tonelada. También sirve eso para compactar cuando se hace el bacheo o cualquier otro tipo de trabajo que implique el uso del compactador. ¿Sí? Entonces yo creo que con esto ya es suficiente en cuanto a lo que hemos visto sobre calcular la productividad de las máquinas. Entonces hemos visto desde tractores oruga, palas cargadoras, camiones aguateros, motoniveladora, volquetas, retroexcavadora, excavadora. Prácticamente hemos visto todos los tractores que podemos imaginar. Sacar la productividad simplemente es tener la planilla y utilizar las especificaciones técnicas que encontramos en internet para poder llenar algunos datos de las máquinas que necesitamos. Y ahí va a venir su segunda práctica, ¿no? Ahora la primera práctica consiste en encontrar un proyecto donde involucre el uso de maquinaria. Una orientación que les voy a dar para el proyecto
es de que no busquen proyectos donde solamente hay un ítem, por ejemplo, traslado de tierra. O sea, solamente hay eso, entonces no vale la pena, ¿no? Tendrían que ser proyectos donde tengan por lo menos 3 ítems o más que implique el uso de maquinaria, ¿sí? Arriba de 1000 o cerca de 1900, 800 y demás. Algunos han presentado buenos volúmenes, pero simplemente tiene que ver con compactado de empedrado, plataforma, eh, después empedrado, o sea que nada que ver, ¿no? Por eso no les he aceptado algunos trabajos, sino que tiene que haber por lo menos dos o unos 3 ítems que involucren el uso de maquinaria, ¿sí? Bien, ahora la segunda parte del proyecto tiene que ver con hacer una propuesta de cuánto, qué cantidad de equipo se va a utilizar y la cantidad de personal que tenga que ver con el equipo. Y hemos dicho que un tractor viene con un operador y un ayudante. Pero hay tractores que vienen con 2 ayudantes. ¿Qué tractor podría venir con 2 ayudantes? ¿Y por qué se requiere 2 ayudantes? En este caso no sería La moto, motoniveladora. Eso, la moto niveladora. ¿Por qué 2 ayudantes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué 2 ayudantes la moto? Uno es el que se fija que esté al ras de las estaquitas que ponen los topógrafos. ¿Y el otro? Está paseando con el chofer. Creo que para que levante piedras, sí. Sí, es grande. Los dos hacen eso. Cuando la moto está pasando, hay un ayudante que está por delante y le indica 2, 1, 3, tiene sus, su comunicación visual, ¿no? Sus señas. Entonces se fija y le dice 2 centímetros nomás corta. O ya está al nivel 1, 5, 4, en fin. Entonces el de la moto va moviendo sus palancas y la cuchilla va bajando o va subiendo, dependiendo de eso. Entonces una vez que pasa la moto va arrastrando tierra, ¿no es cierto? Material. Pasa por encima de la estaca y lo tapa la estaca. Ambos ayudantes están con palas. Entonces el ayudante que ha visto la estaca corre atrás y desentierra. Es decir, que se para quizás con la pala al nivel de la estaca, pone su pala ahí, pasa la moto y ya sabe dónde está la estaca, corre y desentierra. Entonces, mientras está desenterrando 1, 2 o 3 estacas para que sean nuevamente visibles, el otro corre adelante y sigue indicando. Y así, ¿no? Van turnándose de tal forma de que la moto puede ir avanzando, porque una vez que la moto está avanzando, no tiene que parar, ¿no? Tiene que continuar, va lento, pero no para, ¿no? Así que a fin de que la moto no esté desinformada acerca de los niveles de las estacas, tiene que haber siempre un ayudante que esté adelante. A veces, en vez de cortar, hay que aumentar. Entonces le dice 2 arriba, ¿no? Entonces el operador sube la cuchilla arriba y de esa forma empieza a trabajar.
corre atrás o espera que pase la moto y va y desentierra la estaca para que sea visible. Y en la segunda pasada hacen lo mismo. Hasta que después de 2, 3 o 4 pasadas ya se consigue que la vía esté al nivel de las estacas. Porque si no hacen eso, la moto tiene tanta fuerza que hace volar las estacas. Imagínense que lo vuela las estacas, eso es culpa del ayudante y del operador, ¿sí? Porque el operador no se fija lo que dice el ayudante o el ayudante no se fija ni dónde está la estaca. Directamente aparece la estaca ahí dando vueltas en la tierra, entonces es un problema. Hay que parar la máquina, tiene que venir el topógrafo y reponer esa estaca, ¿sí? Para que todo quede perfilado. Entonces, ese tipo de tractores necesitan 2 ayudantes, ¿sí? Entonces, la segunda práctica consiste en hacer una propuesta de trabajo sobre cuántas máquinas vas a utilizar en tu proyecto, cuántos frentes, pueden ser frentes de orugas, frentes de motoniveladoras, en fin, donde trabajen en diferentes tramos o secciones del proyecto, y la cantidad de personal que vas a necesitar que tenga que ver directamente con el uso de las máquinas, ¿sí? Y eso va a ser una planilla. Y por otra parte, en anexos, se va a crear un anexo donde están las especificaciones técnicas de las máquinas. Por ejemplo, si yo estoy utilizando un tractor compactador, esto de acá tengo que añadirlo en mis especificaciones técnicas. Porque aquí, fíjense, está todo lo que necesito. Diámetro del tambor, altura, longitud del tractor, y hay otros tipos de detalles que yo puedo necesitar. Por ejemplo, miren, W, ese es un dato que yo necesitaba. Drawn width, ancho del tambor, 2.13 metros. Entonces, ese es un dato que me sirve, ¿sí? Incluso aquí puedo tener la potencia del motor, 82 kilowatts o 110 horsepower, ¿no? O sea, caballos de fuerza. ¿Sí? Eso es un dato que me sirve. Entonces, el peso del tambor, ¿sí? Es de 10 kilos. ¿Sí? Y hay otros detalles, por ejemplo, la velocidad está entre 4, 6, 9 a 12. ¿Ya? Pero esos son tractores nuevos, pueden llegar hasta 12, pero un tractor ya usadito puede llegar hasta 6 o 4. Y hay otro tipo de detalles que están acá que pueden ser de utilidad. Por ejemplo, la capacidad del combustible podría servir, del tanque, podría servirnos para calcular el costo de operación del equipo, ¿sí? Que es otro capítulo que vamos a ver más adelante. Entonces tienen que imprimir la especificación de cada máquina que van a usar. O sea, compactador, motoniveladora, tractor oruga, excavadora, volqueta, lo que ustedes estén necesitando. ¿Sí? Entonces, eso tiene que estar en la sección de anexos. Eso va a ser la segunda práctica que podrían ya estarlo haciendo y cuando sea la fecha apropiada, subirlo cuando corresponda. Y eso les va a ahorrar bastante tiempo, ¿no? Porque si lo dejan para el último, puede que no les alcance el tiempo. Y como han visto, buscar no es sencillo. En anteriores semestres, algunos han buscado tonterías y han copiado tonterías, ¿sí? Eso no tiene ningún valor, ¿ya? Esto que les estoy mostrando aquí sí tiene valor porque fíjense, está resumido, está bien bonito, es fácil revisar. Pero algunos, por ejemplo, de un tractor compactador,
han pegado como 20 o 30 páginas, donde son cosas que están en inglés que no se entiende nada y casi no hay información técnica. O está todo desordenado. Eso no sirve. Lo que tienen que buscar son cosas como estas. Y eso anexarlo como anexos en su segunda práctica. Ahora, por ejemplo, si ustedes van a buscar una motoniveladora, a ver, ay, Dios mío, a ver, aquí está. Aquí tenemos motoniveladoras y aquí hay varios modelos y ustedes escogen las adecuadas. Estas son las medianas, las pequeñas. Vamos a explorar. Y fíjense, aquí debería haber algunos datos para descargar. Fíjense, aquí hay para descargar. Le ponen descargar. Vaya, che. Está ya descargado acá. Y aquí está, ¿no? Especificaciones técnicas de la motoniveladora, ¿no? Esto si lo convertimos a caballos de fuerza, podemos saber cuánto es. Fíjense, aquí hay algunos detalles, cilindrada, modelo del motor, algunas cosas nos podrían servir. Ancho de la hoja, este es un dato importante, ¿no? Ancho de la hoja, la cuchilla también, son datos importantes. Y seguramente podemos encontrar más datos que nos sirvan. Fíjense, esto está bien, ¿sí? Hay algunas cosas, eso es lo que tiene desgarrador, bloque de empuje, escarificador, son detalles, ¿no? Pero es poquito y son cosas puntuales. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, cosas puntuales, no voltear con cosas que nada que ver. A ver, si buscamos un tractor BG de 6G. Vamos a ver, es un tractor Origa. Aquí está, especificaciones del tractor Oruga de 6G. Fíjense, aquí hay detalles. Es un tractor agrícola, pero... Tal vez vamos a buscar otra cosa. A ver acá tal vez. Bueno, la cuestión es empezar a buscar y se puede encontrar información. ¿Sí? A nosotros nos interesa las hojas y la potencia del tractor. Entonces, si somos un poco más cuidadosos, podemos encontrar información que nos sirva, ¿no? Tal vez aquí en tractores CAT. Por ejemplo, este tractor. Podemos ver aquí. Aquí hay especificaciones de un tractor de 6T.
aquí hay muchos detalles que nos pueden servir. Entonces, la segunda práctica consiste en recuperar toda esta información, ¿sí? Y ordenarlo. Fíjense las hojas que acepta. También es importante. Y ordenarlo adecuadamente para que su trabajo esté claro, ¿sí? Que sea práctico y no simplemente copiar por copiar, sino que todo tiene que estar bien ordenado. Y el primer trabajo más este se van a sumar para lo que es el proyecto final, donde van a tener que calcular productividades y costos y empezar a hacer planillas para encontrar cronogramas y demás cosas. Entonces eso va a consistir lo que es la segunda parte del proyecto, la segunda práctica. Entonces eso va a tardar todavía, quizás a finales de abril, y tienen tiempo suficiente como para ir revisando y buscando información, ¿sí? En base a los DBCs que ustedes escojan. Entonces, repito, la segunda parte del proyecto, o sea, la segunda práctica, consiste en elaborar un frente de trabajo, una propuesta de trabajo, donde indiques la cantidad de maquinaria y la cantidad de personal que vas a necesitar y cómo vas a encarar la obra con la maquinaria. Y la elaboración de anexos donde está especificándose todos los detalles técnicos de las diferentes máquinas que vas a utilizar en tu proyecto. Bien, eso sería lo que es la segunda práctica. Bien, jóvenes, preguntas sobre esto. Inge, entonces, del segundo proyecto, de la segunda parte, Inge, sería buscar o cómo se llama, ver las máquinas y el personal, ¿no, Inge? Sí. Algunos DBCs tienen equipo mínimo necesario. No quiere decir que ustedes simplemente tienen que basarse en eso. Lo que ustedes tienen que hacer es mejorar eso. O sea, utilizar el equipo que ustedes crean que se necesita para terminar en el plazo adecuado. ¿Ya? Porque ahí dice tractor, puede ser exagerado también lo que se pide, pero ese equipo mínimo necesario, ustedes tienen que ir de ahí para arriba. Tienen que mejorar eso, ¿ya? No quedarse simplemente con eso. Y escribir un plan de trabajo. Cómo van a trabajar los frentes, cómo van a encarar la obra. Tiene que estar escrito eso, ¿sí? Entonces, el plan de trabajo tiene que estar especificado. Bien, jóvenes. A ver. Ahora, miren, la siguiente clase vamos a entrar a lo que es el equipo para pavimentación de asfaltos, ¿sí? Eso vamos a ver, pero la siguiente clase. Bien, saquemos una evidencia. Pueden prender sus cámaras, por favor. Algo más antes de cerrar, jóvenes, que esté pendiente.
Buenas noches, ingeniero. Una consulta, Inge, respecto a los DBCs que hemos entregado a aquellos que no tienen, por ejemplo, el plano y la ubicación. La mayor parte de los DBCs no hemos encontrado. Ujú. Bueno, van a tener que, por lo menos hay un croquis de ubicación del proyecto, ¿no es cierto? Entonces van a tener que utilizar esa información del croquis y cualquier otro detalle que esté en el DBC y información que no se pueda conseguir respecto a ubicación de algunas cosas y demás, van a tener que asumirlas, ¿sí? Vamos a tener que acomodarnos. Dependiendo, bueno, indica ahí, ¿no? Dónde es todo aquello, entonces pues nosotros podemos tomar una ubicación en este caso. Claro. Por ejemplo, si tu trabajo implica conformación de plataforma, capa base y demás, entonces, y es en Vinto, entonces, ¿de dónde vas a traer el material? Bueno, De tendría que ser lo de Jora. del río Jora, podría ser, ¿no? Sí. O del Paso, o algo que esté cerca, ¿no? Exacto. Entonces tú ya ves qué es lo más apropiado, dónde es más cerca y traes de ahí, ¿no? Entonces, a veces es bueno tener la ubicación para saber dónde es más factible trabajar. Porque no es simplemente decir voy a traer material, sino la idea es de dónde voy a traer material y a dónde voy a llevar también el material, ¿no? Porque voy a sacar material que no sirve y no puedo amontonarlo en una esquina de la obra como si fuera basura, ¿no? Para que el basurero venga y se lo lleve, sino que ese material tengo que trasladar a un banco y voy a tener que asumir, voy a trasladar a este terreno, por decir, y calculo la distancia, cuánto es, y lo tomo como dato para calcular mis cronogramas. Entonces yo quiero que ustedes se metan dentro de la obra para que calculen todos esos detalles y vean la información, el plan de trabajo, cómo van a encarar la obra y vean cómo pueden utilizar la máquina. Esa es la idea. No solo saber calcular cosas, sino saber cómo trabajar con máquinas y dirigir el movimiento de maquinaria. Ese es el objetivo, jóvenes, y véanlo desde esa forma. ¿De acuerdo? Ya, listo, gracias, Inge. ¿Algo más, jóvenes? Por si acaso, la entrega de estas prácticas es impostergable, ¿ya? Si alguien ha entregado tarde, lo siento mucho, ¿ya? Les estoy dando mucho tiempo como para que hagan y no puede ser de que entreguen tarde, ¿de acuerdo? Entonces se cierra el sistema hasta medianoche del día del examen, ¿sí? Entonces no se confíen hasta esa fecha, ¿de acuerdo? Cuando se entrega una propuesta a la alcaldía, llegas medio minuto tarde ya, o un minuto tarde, ya es descalificado. Entonces lo mismo les va a pasar a ustedes. ¿Ya? Por favor, tomen sus previsiones. Bien, jóvenes, quedamos acá, nos vemos.